Bueno, mis hermanos, qué gusto, qué placer como siempre el que nos podamos conectar por este medio. Damos gracias al Señor por esta virtualidad, de este medio que nos podemos conectar y compartir de la palabra del Señor. Seguros de que el Señor les está bendiciendo en el lugar donde cada uno está. Así que mis hermanos, bienvenidos a este tiempo de compartir de la palabra del Señor. Y qué mejor que pedirle a Dios que sea Él hablando a nuestras vidas. Así que donde tú estás, pues inclina tu rostro, cierra tus ojos y ora al Señor, como tú quieras con tus palabras, pero también podemos ponernos de acuerdo en esta sencilla oración. Bendito Señor de los cielos, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra, Dios. Muchas gracias. Pedimos que tu Espíritu, Señor, sea concediéndonos esa claridad, ese discernimiento para entender tu palabra, pero también para aplicarla en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias. Hoy bendecimos a cada persona que escucha este mensaje, Dios. A cada hermano que hoy presta atención con su oído, Padre mío, para escucharte, Señor. Y Padre, también hoy oramos por los padres de nuestra iglesia, los padres de nuestro país, Señor, para bendecirlos, Señor, para pedirte que, Señor, que nos ayudes, Señor, en esta tarea, Dios. Padre mío, que seas tú concediendo de tu gracia, de tu favor sobre cada padre para hacer esa tarea que tú esperas de cada uno, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues es que estamos en el mes de junio, mes de los padres y bueno, no vamos a celebrar el Día del Padre hoy pensando en que pues están las elecciones y entonces los padres están en el corre-corre y pues en esa presión, en ese corre-corre no queremos celebrarlo. Esperamos que ya la próxima semana, con un corazón más tranquilo, ya habrá alguna persona que ha ganado en las elecciones, sea el que sea. Sabemos que nuestro Dios sigue sentado en su trono, que Jesucristo sigue siendo el Señor. Seguiremos orando, seguiremos clamando por el que sea para que el Señor nos ayude, pero ya nosotros con un corazón tranquilo podamos celebrar el Día del Padre. Aunque desde hoy podemos decirles feliz día, papás, a todos los padres, y nuestra oración porque sea Dios ayudándonos. Y vamos entonces a tomar en esta tarea que yo creo que es tan importante, la tarea de padre. Pues vamos a tomarnos estos 2 domingos, hoy y el próximo domingo, para hablar de este tema. Porque, entre otras cosas, pues hemos sufrido un duro golpe que nos obliga a reaccionar, pero también nos obliga a reflexionar sobre nuestra tarea como padres. Porque más que pastor, soy un padre. Y pienso que más que padre, soy abuelo. Y me preocupan las generaciones hacia el futuro. Y entonces, pues, hermanos míos, hoy y el próximo domingo podamos compartir algo de lo que la Escritura nos dice acerca de este tema tan crucial para nuestras vidas. Y pues, hace algún tiempo leí una columna en una revista en que se hablaba precisamente de la paternidad. Y el autor de este artículo, él decía que hace algún tiempo, es decir, más o menos sobre nuestra época, sobre mi época y hacia atrás, pues el padre era esa figura de autoridad. Era solemne la figura del padre, con su autoridad, ese respeto, esa imagen pulcra del padre. Eran nuestros padres. Pero vino una época posterior que ya no era el padre, ahora era papá. Y papá era muy cercano, papá era muy dadivoso, papá era muy familiar, papá era muy íntimo. Aquí comienza a hablarse de la amistad que el padre tiene con los hijos, cosa que bueno, pues hermanos míos, entonces ya esa era una relación mucho más cercana, mucho más familiar, mucho más linda.
Y pasó esa época, avanzó la historia y entonces llegamos a la época de que ya no era padre, ya no era papá, ahora era pa. Y pa era ese viejito bonachón, esa buena papa, esa persona, ay, que qué linda, que realmente una figura decorativa ahí en la casa, qué hermoso el papá, el viejito buena gente, y ese viejito que no se opone a nada, y que pues ya los hijos no es ni pa, ni papá, ni nada, sino era el catano, era el viejo, y entonces el respeto como que se diluyó completamente por ahí, y entonces la amistad, pues entonces ya pasamos a ser parceros, y bueno, una cantidad de cosas así. Pero la historia avanza, la sociedad se mueve hacia adelante, es dinámica, y llegamos a una época donde ya no era padre, ya no era papá, ya no era pa, ahora es bebé. Bebé, préstame las llaves, porque este fin de semana me voy con mi novio de rumba. Te informo que llego a las 2 de la mañana porque estaré de rumba, así que no le pongas tranca a la puerta. Ya bebé es esa piñata, ¿cierto? Ya bebé es informarle acerca de lo que los hijos han decidido hacer y la autoridad completamente diluida, mi amado. Hermanos míos, por eso es tan importante que nosotros reflexionemos acerca de esta tarea que tenemos como padre, y por eso vamos a compartir hoy más que pa. Ser padre es más que pa. Créame, mi amado, es más que pa. Y entonces, como padre, pues yo sí quiero compartir hoy este tema tomando como base una historia que realmente a mí me llama la atención. Y me refiero a la historia del nacimiento de Sansón. Claro, cuando hablamos de la historia de Sansón, ¿en qué pensamos? En el pelo largo de Sansón, porque eso era lo que le daba la fuerza. En quizás la debilidad que Sansón tenía con las mujeres. Yo creo que en la historia del nacimiento de Sansón, a mí me ha llamado la atención mucho la actitud de Manoa, el padre de Sansón. Y creo que en este relato del anuncio del nacimiento de Sansón, pues nos puede Dios ayudar para que reflexionemos sobre la actitud que debemos tener cuando recibimos la asignación de padres. En otras palabras, oiga, ¿cómo podemos nosotros encontrar aquí una respuesta a esa pregunta? ¿Qué significa ser padre? ¿Qué significa ser padre? Y entonces para eso pues vamos a ir a la historia, porque la historia comienza de esta manera. Libro de Jueces, capítulo número 13, versículos 2 y 3. Dice la escritura: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Bueno, hagamos un paréntesis, porque tenemos que aclarar que en la época bíblica, y eso hasta hace no mucho tiempo, pues realmente la esterilidad no era solamente la incapacidad de reproducirse. No, es que la esterilidad en esa época involucraba como la deshonra, como hermanos míos, como que se había cometido quién sabe qué pecado y ahora por eso, por castigo de Dios, no se tenían hijos. Esa era la situación. Entonces, con eso en mente, pues sí podemos fácilmente imaginar que esta era una familia que estaba sufriendo la burla, la deshonra, el menosprecio y quizás aquellos pensamientos, como veíamos la semana pasada, de algunos más espirituales, que decían: eso debe ser por alguna cosa, por algo es que están así, ¿cierto? Por algo Dios los castigó. Y en esa situación pues es que nosotros podemos destacar la actitud de Manoa. En medio de semejante situación de sufrimiento,
Porque a esa situación, pues es que el ángel, en esa situación es que el ángel de Dios, el mismísimo Jesucristo, viene para darle a la mujer de Manoah la noticia de que va a concebir un hijo. Y ella corre delante de su esposo de Manoah a buscarlo y a informarle. ¿Por qué me parece tan interesante esto? Porque ¿qué hubiera hecho usted? ¿O qué hubiera hecho yo? En medio de esa necesidad de tener un hijo, en medio de ese sufrimiento por deshonra, por menosprecio, ¿qué hubiera hecho usted si escucha del ángel de Dios que va a concebir un hijo? Quizás, mis amados, la felicidad, quizás la fiesta, quizás el gozo hubieran opacado todo pensamiento y más bien celebremos lo que el Señor está ofreciendo, lo que el Señor está prometiendo, y cualquier duda, cualquier interrogante, eso pongámosle pausa a eso que por ahora es celebrar. ¿Cómo se pone usted cuando recibe de su esposa, o cómo se pone usted, mujer, cuando le dan ahí un resultado de un examen que le dice vas a ser padre, vas a ser madre? ¿Cómo te pones? ¿Los celebras? Y gloria a Dios por celebrarlo. Pero mis amados, Manoah, ¿qué hace él? Él dice, y dice la escritura que él oró. Cuando escuchó a su mujer, él oró, pidiéndole a Dios que enviara el ángel de Jehová nuevamente para que él pudiera preguntarle, para que él pudiera informarse de qué manera es que tenía que educar, criar a este hijo. ¿De qué manera, hermanos míos, somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de moldear para nuestros hijos la relación con Dios? Somos nosotros los que tenemos la obligación, mis amados, de evidenciar una buena relación con Dios, de enseñarle a nuestros hijos a dirigir sus vidas para entregárselas en una correcta relación con Dios. Somos nosotros. Por eso gloria a Dios por toda la celebración, por toda la cosa. Pero Manoah, con un corazón más tranquilo, pero más inquieto acerca de los planes que Dios tenía para con su hijo, Manoah pregunta de esta manera. Jueces capítulo 13, versículo 12. Dice, entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Hermano, claro, había felicidad en el corazón de Manoah, claro que sí. Pero aquí hay una intencionalidad, y es que la paternidad es más que, hermanos míos, engendrar un hijo. Tiene que haber una intencionalidad de qué es lo correcto que debemos hacer con nuestros hijos, de qué manera es que ellos deben ser formados, de qué manera es que ellos deben ser educados. Y es asombroso cómo Manoah tiene la claridad para averiguarle a Dios acerca de los planes que el Señor ya tenía para con este Sansón. Y las preguntas que le hace al ángel, pues sobre la manera de vivir, cómo debe educar a este hijo, pues manifiestan algo importante y fundamental, porque revelan que necesitamos saber lo que el Señor desea para nuestros hijos. Eso sigue siendo vigente hoy. Fue vigente para Manoah, pero es vigente para nosotros hoy, que nosotros sí averigüemos qué es lo que el Señor desea, qué es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros como papá y como mamá de estos hijos que están viniendo a este mundo. Y aquí leemos nosotros las preguntas de Manoah. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y yo creo que aquí podemos pensar en tres grandes compromisos que sí debemos tener, que necesitamos adquirir a la hora de criar y de levantar una familia. Primera cosa que yo encuentro aquí en cómo debe ser la manera de vivir del niño, creo que eso tiene una respuesta fácil. Se llama, número 1, consagración. ¿Cómo debe vivir un hijo de Dios? Consagrado a Dios, dedicado a Dios, separado para Dios, apartado para Él.
El primer compromiso tiene que ver con la consagración. Ahora, mi punto es, ¿podemos consagrar a nuestros hijos al Señor si nosotros no estamos consagrados? Creo que no hay cosa más peligrosa que un buen consejo seguido de un mal ejemplo. Decimos una cosa y pedimos una cosa, pero nosotros hacemos otra. Yo creo que lo más importante para poder nosotros exigir, ayudar, modelar a que nuestros hijos sean consagrados al Señor es que nosotros nos consagremos primero a Él. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de modelar, de evidenciar una relación clara con el Señor, una relación clara con Dios. Así es que podemos habilitarnos para enseñar a nuestros hijos cómo llevar una vida de temor a Dios. ¿Cómo llevar una vida de temor a Dios? Podemos ayudarles a que ellos entablen una relación dinámica, verdadera, clara con el Señor. Amados, la consagración es entregarnos al Señor. Y eso es lo que nos hace cristianos, el que nosotros hemos decidido entregarnos al Señor. Y me encanta cómo Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo número 8, versículo 5, dice de esta manera: y no como lo esperábamos, lea conmigo por favor, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amados, Pablo aquí está hablando de estas personas por allí en la iglesia de Macedonia que primero se habían entregado a Dios y luego sí podían entregarse a las personas. Y hermanos míos, es que la consagración es que primero nos entreguemos a Dios y luego vamos a quedar habilitados para podernos entregar a los hijos, a la familia. Y ahí estaremos con toda la autoridad, con toda la habilidad para enseñarles a nuestros hijos, a nuestra familia, a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿de qué manera enseñamos nosotros a que nuestros hijos hagan la voluntad de Dios si nosotros no lo hacemos? ¿De qué manera enseñamos a nuestros hijos a no mentir si nosotros mentimos? ¿De qué manera enseñamos a nuestros hijos a respetar el nombre de Dios si nosotros no lo hacemos? ¿De qué manera enseñamos a nuestros hijos a ir a la iglesia si nosotros no vamos? ¿De qué manera? Necesitamos entregarnos primero a nosotros a Dios, y luego podemos entregarnos a nuestros hijos, y ellos por el ejemplo lo aprenderán. Acuérdense, hermanos míos, que Jesús dijo por allá en el libro de Mateo capítulo 22 que el máximo, lo más grande, el resumen de los mandamientos era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y eso tiene que ver, hermanos míos, nuestra vida verdaderamente dedicada, consagrada, apartada, separada para cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que nosotros primero que hacer: consagrarnos al Señor. Porque ¿cómo debe ser la vida de nuestros hijos? Pues nuestros hijos deben llevar una vida que agrade al Señor. Pero para que ellos lo hagan, les aseguro, lo primero que necesitamos hacer es llevar esa vida a nosotros. ¿Cómo disciplinamos a nuestros hijos si nosotros no somos disciplinados? ¿De qué manera? ¿De qué manera, mis amados hermanos? Necesitamos tenerlo claro. Mire, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, hermanos míos, no es que nosotros tengamos una vida el domingo cuando venimos a la iglesia, pero otra vida entre la semana, en los negocios, en la universidad, en el trabajo, en el barrio donde vivimos. No, es que nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a ser correctos en los negocios si ellos no lo ven en nosotros? ¿Cómo les enseñamos a ellos integridad si nosotros no lo enseñamos? ¿De qué manera? Mire, tengo aquí un versículo que es 2 de Timoteo, capítulo 2. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 21, dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
¿Y por qué, mis amados hermanos? Porque a veces nosotros estamos tan preocupados de que nuestros hijos vayan a la universidad, de que nuestros hijos tengan todo lo que necesitan. Estamos muy preocupados por todas las cosas materiales de nuestros hijos, y yo celebro eso y me alegro porque es necesario proveer, y si podemos darle a nuestros hijos, gloria a Dios por eso, claro que sí. Pero ojo que eso no se nos quede en la teología de la prosperidad. Porque ¿de qué manera deben vivir nuestros hijos? Como hijos del rey. No, mis amados, los hijos del rey tienen que vivir agradando al rey. Tenemos ejemplos negativos en la Biblia a granel, para no ir muy lejos y que será asunto de la próxima semana. Pero tenemos a los hijos de David. Hermanos míos, Adonías agradó al rey, él era hijo de Absalón. Hermanos míos, son ejemplos que pues realmente ellos no vivieron agradando al rey y eran hijos del rey. Entonces no se trata de las cosas materiales y proveerles, sino más se trata de esa formación del carácter, que es lo que implica la consagración. La consagración es formar el carácter de Dios en cada uno de nosotros, y así lo podemos transmitir a nuestros hijos. Y no se trata, mi amado, de imponer la ley del papá, sino que cuando uno conoce a Dios y modela esa relación con Dios, pues nuestros hijos van a aprender. Dios va a obrar en ellos y va a levantar jóvenes, niños y niñas, y jóvenes y no jóvenes, sino jóvenes que hermanos míos, pues ellos crecerán en temor de Dios. Y si tenemos hijos con temor de Dios, eso realmente será un freno en sus vidas. Pero si no tienen temor de Dios, serán capaces de cometer cualquier barbaridad. Jesucristo debe ser el modelo de vida para cada uno de nuestros hijos. Hermano, por eso, mis amados, si hablamos de consagración, ¿cómo vamos a enseñar esto a nuestros hijos si no tomamos un tiempo para orar con ellos? Si no oramos por ellos. Pero nuestros hijos deben verlo. Nuestros hijos deben participar de la oración, pero nuestros hijos deben saber que nosotros oramos por ellos. Hermanos míos, ahí vemos a Manoah orando: Padre, Señor, mira, envía a ese ángel de Jehová nuevamente para que me hable. Manoah orando porque él sí quería atinar al plan de Dios. Y necesitamos nosotros orar por ellos, porque la oración no tiene fronteras. Es verdad que nosotros no acompañaremos a nuestros hijos por el lugar donde ellos vayan en el futuro, porque quizás nosotros ya ni estemos, pero la oración que hagamos por ellos sí los acompañará. Nuestros hijos no son nuestros. Y pues, hermanos míos, necesitamos entender que ellos son guardados por Dios más que por nosotros. Pero eso es consagración, eso es oración. Necesitamos aprender a que ellos nos vean orando y que confíen en Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo Dios obra en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Hermanos míos, consagrarse. ¿Cómo vamos a permitir nosotros que nuestros hijos pues vayan más bien a agradar al mundo con los dones, con los talentos que Dios les ha dado? Consagrarse es apartarse para el Señor. Consagrarse es vivir en una dependencia del Señor. Que nuestros hijos nos vean que nosotros tenemos primero tiempo para Dios y segundo tiempo para ellos, antes que cualquier otra cosa. Eso les ayudará más que cualquier cosa. ¿Qué debemos hacer con nuestros hijos, mis amados? Orar. Pero también tenemos que proveer para sus necesidades. La Biblia dice, hermanos míos, que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Así que necesitamos proveer para ellos. Eso también es santidad en toda nuestra manera de vivir. Que nuestros recursos no se vayan en la vanidad, que nuestros recursos no se vayan en la satisfacción de nuestros propios gustos o pareceres, sino que nuestros recursos vayan a la formación, a la aplicación, a la buena vida que podemos dar a nuestros hijos.
Hermanos míos, necesitamos proveer, pues, entendiendo que nuestros hijos tienen necesidades físicas de comida, de vestido, de techo, pero también tienen necesidades emocionales, tienen necesidades espirituales, y nosotros debemos proveer para eso. Si somos una familia consagrada al Señor, ¿por qué tus hijos no están en el grupo de jóvenes? ¿Por qué tus hijos no vienen todos los domingos a la iglesia si estamos consagrados al Señor? Hermanos míos, necesitamos reflexionar acerca de eso. Ese compromiso que tú como padre debes tener para traer a tus hijos a la iglesia. Ahí estamos en un plan en la iglesia de los niños para que ellos puedan aprender la Biblia, pero necesitamos que tú los traigas. Pero si no los traes, o cuando los traes, aquí les permites, hermanos míos, que estén en cualquier parte en lugar de estar en el lugar donde se les enseña la palabra de Dios adecuada para su edad. ¿Cómo hacemos, hermano? ¿Cómo hacemos? Necesitamos que de verdad lo que decimos lo hagamos. Eso es consagración. Y si vamos a proveer, ¿cómo les decimos a ellos? No, es que yo no tengo, cuando ellos nos han escuchado orar: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero esa incongruencia, mis amados. Consagrarse es realmente apartarnos para que sea Dios el que obra en nuestras vidas. Entonces yo creo que en las preguntas de Manoah encontramos, número 1, la consagración. Para que si nos consagramos nosotros como padres, como papá, como mamá, consagrados al Señor, y moldeamos un ejemplo de vida para nuestros hijos, será mucho más fácil que ellos tengan una buena relación con el Señor. Pero si nos ven incongruencias, si nos ven falta de acuerdo, es muy difícil, hermano, que lo tomen. Y las generaciones hacia el futuro están creciendo de esa manera. Decimos una cosa, pero hacemos otra. Falta de congruencia, falta de consagración. Número 2. Manoah dice: ¿qué debemos hacer con nuestros hijos? ¿Qué debo hacer con nuestros hijos? Y yo creo que esto tiene que ver con un tema que se llama la formación. Oiga, lo que tú y yo tenemos que hacer con nuestros hijos es formarlos. Y eso tiene que ver con la educación. El segundo compromiso se refiere a la enseñanza de principios bíblicos, pero de maneras de vivir también. Tenemos el mandato del Señor de enseñarle a nuestros hijos según las normas de Dios. Ellos deben tener un carácter claro de lo que Dios piensa, de lo que Dios dice acerca de cada cosa en nuestras vidas. Porque es la única manera que tenemos de poder cumplir verdaderamente los propósitos de Dios en esta tierra. Entonces creo que aquí hay 2 cosas bien interesantes que nosotros tenemos que hacer. Porque dice la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo número 6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y aquí dice la Biblia: instruye al niño en su camino. Y esa instrucción me lleva a mí a tres áreas en las que nosotros, yo creo que debemos dar instrucción a nuestros hijos. Número 1, obviamente, es instruirlos en el camino del Señor. Nosotros somos los que tenemos que enseñarles a ellos con el ejemplo. Que los padres saquen el tiempo para leerle la Biblia a los hijos. Que los padres saquen el tiempo para hablar de valores cristianos con la familia. Hace parte de la formación, hermano. Eso no lo recibirá su hijo ni en la universidad, ni en el colegio, y muchas veces ni en la iglesia. Necesitamos asegurar la formación de los principios, de los valores cristianos en la casa, mis amados. Por eso dice la Escritura, el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amados, esto implica que nosotros estemos repite las cosas del Señor.
repite que repite versículos de la Biblia, repite que repite la ley del Señor, su gracia, su amor. Necesitamos enseñarlo en nuestras casas, mis amados. Como padres somos proveedores. Como padres somos sanadores, alentadores, misericordiosos, sabios, amorosos, tiernos, santos. Hermano mío, eso mostrará a nuestros hijos cómo es nuestro Padre Celestial, y eso permitirá que ellos conozcan a Dios muy fácilmente. Entonces, hermano, instrucción en tu casa, instrucción bíblica. Que tu casa sea una casa que tiene un tiempo especial, donde está el altar familiar, y entonces allí la familia ora y la familia lee la Escritura. Segunda área que yo creo que necesitamos instrucción sobre nuestros hijos es la preparación para ganarse la vida. Todo no es Biblia, mis amados. Necesitamos enseñar a nuestros hijos, y para eso yo sí tengo que mirar las habilidades, los talentos, las vocaciones que mis hijos puedan tener. Es observación y eso es tiempo de dedicación a nuestros hijos. Dios, ¿cómo nos va a hablar acerca del plan que tiene para nuestros hijos si nosotros no tenemos tiempo para observarlos, para compartir con ellos, para escucharles? Hermano, tenemos que animarlos, alentarlos para que sirvan a Dios en la profesión que ellos escojan, en la profesión que ellos determinen, que ellos puedan ser buenos ciudadanos, que les sirvan a Dios, que les sirvan a nuestra patria, que les sirvan a la iglesia, que les sirvan a la sociedad. Buenas personas, que con sus profesiones les sirvan verdaderamente a la familia, porque no hay profesión más santa una que otra. Todos podemos servirle al Señor. Y si ellos tienen un llamado especial a servir de tiempo completo al Señor, pues gloria a Dios, lo descubriremos, lo animaremos, lo apoyaremos. Pero si ellos tienen el llamado a ser ingeniero, médico, arquitecto, abogado, que desde ese punto de vista les sirvan al Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos, mis amados. Y aquí puedo darles una cantidad de versículos que solamente quiero leerles algunos. Se los leo rápidamente. Proverbios capítulo 10, versículo 5. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos a mantenerse en una tarea, que lo que empiezan lo hacen y que es en el tiempo especial en que debe hacerse. Proverbios capítulo 10, versículo 1. El hijo sabio alegra el corazón, alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Oiga, nosotros necesitamos enseñarle carácter a nuestros hijos. Proverbios 21, versículo 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Hermanos míos, enseñarles a nuestros hijos la necesidad de la diligencia, de ser diligentes, de ser proactivos. Hermano, de no esperar ahí el negocio que los enriquecerá de un solo golpe, sino, oiga, enseñar ese fruto que trae verdadero la constancia, el trabajo, la perseverancia. Proverbios capítulo 12, versículo 24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a trabajar. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos a formar ese carácter para no pensar en vanidades de enriquecimientos rápidos, porque eso conduce a la pobreza. En la familia judía, mis amados, se practicaba que los padres enseñaban a los hijos una manera de ganarse la vida con las manos. Porque ¿qué sabemos hacia el mañana? ¿Qué sabemos del tiempo que viene? ¿Qué sabemos que se pueda o que no se puede hacer, mis amados? Entonces es muy importante que nuestros hijos sepan hacer cosas. Y por eso, mis amados, es que en la antigüedad había la familia de los zapateros, la familia de los mecánicos, la familia de los herreros, la familia de los que hacían cuanto trabajo. ¿Por qué? Porque se heredaba, se trasladaba. Pero nosotros hoy tenemos hasta el recurso de capacitar a nuestros hijos, de formarlos, de enviarlos a la universidad para que tengan buenas herramientas
para servir en esta vida. Amados, se trata de instrucción. No es un asunto de lo que yo quiero que mis hijos sean, sino de para qué los llamó el Señor. Observación. Pero, hermano, ¿qué más debo yo hacer con mis hijos sin la instrucción? La instrucción tiene una parte que se llama disciplina. Es mi responsabilidad disciplinar a mis hijos. La mejor manera, mis amados, de enseñarle a nuestros hijos a vivir una vida de acuerdo con el plan de Dios es disciplinarlos. Disciplina viene de discipulado, de discípulo. Es esa enseñanza para que el carácter sea doblegado. La disciplina debe ser amorosa, amable, darle ánimo a nuestros hijos. A veces, hermanos míos, hay padres que pasan tanto tiempo corrigiendo a sus hijos, pero muy poco tiempo animándolos a que hagan el bien. Muchas veces la disciplina es tan mal formada que lo que hace es desanimar a los hijos. Y es que el principio es aquí sencillo, hermanos. Si tú tomas un minuto para disciplinar a tu hijo, tómate 3 para animarlo. Encuentro un versículo en la Biblia que dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y quise tomar ese versículo, ¿por qué? Porque, mis amados, la naturaleza pecaminosa que está en nuestros hijos, la misma que está en nosotros, necesita ser controlada con el poder de Dios. Necesitamos doblegar ese carácter hostil y desobediente al Señor. Necesitamos a través de la disciplina. Y cuando aquí la Biblia habla de castigo, el castigo no es consecuencia de la disciplina, es consecuencia de la indisciplina. Cuando no hay disciplina es que se requiere el castigo. ¿Para qué? Para quitar esos hábitos malos e imponer hábitos buenos. Ese es el propósito que tiene la disciplina. Hombre, imponer conductas adecuadas, corregir las incorrectas. Puedo regalarle Proverbios capítulo 13, versículo 24, Proverbios 15, 32, Hebreos 12, 7. Mira, hermanos míos, qué triste es ver a padres, hermanos míos, que hay sus hijos como monstruos corriendo de un lado a otro y nadie los detiene. Y hermano, y la gente orando: uy, este me va a tumbar aquí la casa, este me va a acabar con la casa, y el papá y la mamá tan tranquilos. Disciplina, mis amados, disciplina. Eso necesitamos, y eso es muy diferente a que nosotros hablemos de castigo, mis amados, porque el castigo es diferente de la disciplina. El castigo es el resultado de la indisciplina. El castigo es tratar de imponer autoridad. Pero, hermanos míos, la disciplina es la corrección que muestra amor, porque el amor es el que nos motiva a nosotros a formar a nuestros hijos, a educar a nuestros hijos. El castigo es la muestra de la ley, pero la corrección, la disciplina, es el resultado de la gracia. El padre que disciplina a su hijo es un padre que lo ama y extiende su gracia. Así que, mis amados, los hijos pequeños solamente ven a su mamá, pero crecen un poquito y ya comienzan a ver a su papá. Y ese va a ser el objetivo en su vida. Así que, padre, madre, necesitamos tomar la autoridad del Señor y disciplinar con amor a nuestros hijos para desarraigar de su corazón comportamientos inadecuados e implantar conductas adecuadas. Número 3. Necesitamos consagrarnos, necesitamos instruirlos y necesitamos proyectarlos. Dice ahí, número 3, la proyección. La proyección. Y la proyección, hermanos míos, tiene que ver con ese compromiso de encaminarlos hacia el futuro. Encaminarlos con la ayuda, con la guía de Dios, con la dirección correcta, para que nuestros hijos lleven la trayectoria que Dios espera de ellos. Hermanos, dice la Escritura en el libro de los Salmos, el Salmo 127, versículo número 3, hasta el versículo 5, dice: He aquí,
Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La proyección, mis amados. Y esto me pinta a mí un cuadro muy especial. Esto me pinta el cuadro de un hombre guerrero, un hombre verdaderamente luchador, que tiene sus saetas, sus hijos en su aljaba. La aljaba es esa bolsa donde se depositan las saetas para cargarlas. Y entonces ese hombre valiente saca su saeta, saca su hijo y lo pone en el arco, lo prepara, lo instruye, lo acerca a su corazón para que sienta de su amor, y luego tensa el arco para darle la proyección, la dirección hacia donde Dios lo está llamando. Quiero recordarles que nuestros hijos no son nuestros. Estuvieron dentro de la madre quizás, pero no le pertenecen a la madre. Quizás esperamos que ellos sean parecidos a nosotros, pero no son nosotros. Ellos no pueden pensar como nosotros porque ellos tienen sus propios pensamientos. Cuando son pequeños, nosotros les instruimos para que tomen buenas decisiones, pero ahora que ya están grandes y que van a ser proyectados, necesitamos soltarlos. Y quizás cometan errores, sus propios errores, sus propias cosas, pero desarrollarán su propia vida y ejecutarán y dependerán completamente del plan de Dios. Nuestros hijos no están para que permanezcan en la aljaba. Nuestros hijos están para ser proyectados hacia el futuro, donde usted y yo quizás jamás lleguemos, mis amados. Así que, mis hermanos míos, tenemos que tener claro que nuestros hijos están un tiempo con nosotros. Aprovechemos ese tiempo para consagrarnos y consagrarlos. Aprovechemos ese tiempo para instruirlos y darles argumentos y formar el carácter para que ellos puedan vivir y desarrollar el plan de Dios. Pero llega un momento en que necesitamos soltarlos. Podemos con todo el amor enseñarles, pero no podemos obligarlos a que hagan lo que nosotros deseamos que hagan. Ellos te amarán así como la flecha que es lanzada ama el arco de donde salió, porque estuvo cerca de ese corazón, porque fue formado allí. Amado, ellos honrarán a los padres si tú los preparas bien, si tú los encaminas bien. Así que, mis amados, tenemos que tener claro esto. Nuestros hijos estarán un tiempo cerca de nosotros. Consagrémonos y consagrémoslos. Instruyámoslos, pero ahora soltémoslos. Hermanos míos, esa represión sobre nuestros hijos, lo único que causa es que un día nosotros tengamos que abrir nuestras manos y ellos saltarán. No con dirección, sino como un resorte, caerá en cualquier lugar. No será como una flecha dirigida certeramente. ¿Cuánto debemos nosotros orar por nuestras generaciones que están proyectadas hacia el futuro? Las flechas que mi generación está lanzando. No nos preocupemos, hermanos, por qué país dejamos, sino qué flechas lanzamos nosotros para el futuro de este país. ¿Cuánto oramos nosotros? Y hermanos míos, de manera particular, tengo en mi corazón una necesidad urgente de que oremos por flechas que ya han sido lanzadas y cayeron en las calles y son consumidas por las drogas, son consumidos por los vicios, son consumidos por las malas vidas, por la delincuencia. Otras flechas que se dispararon y quizás se rompieron porque no estaban preparadas justamente, no habían sido formadas. Otras flechas que están ahí reprimidas en la aljaba del valiente y aún no han sido disparadas. Flechas que han sido golpeadas en la aljaba.
flechas que han sido maltratadas en la aljaba y que ahora cuando las sacamos pretendemos que tengan la dirección adecuada. No nos engañemos, hermano. Cuánta necesidad tenemos de orar por esas generaciones. Yo no sé, mi amado, si tú ya lanzaste tus flechas o si tú estás en la preparación de esas flechas. No sé qué tiempo estás viviendo, pero una cosa te digo: tanto te ama Dios a ti que ama tus flechas, ama a tus hijos. Tanto te restaura tu Padre Celestial a ti como restaura a esas flechas que Él te dio y que tú formaste. Y que quizás no lo hicimos de la manera adecuada. Quizás no tomamos el tiempo. Él sabe, Dios sabe si fuimos nosotros flechas bien dirigidas. Si aún nuestros padres nos encaminaron correctamente o no, Dios lo sabe. Y Él tiene el poder para restaurarnos también. Si fuimos maltratados, si no vimos un claro ejemplo positivo en nuestros padres, Él es el único que nos puede restaurar. Él es el único que puede sanar nuestro corazón. Quizás en medio de nosotros haya jóvenes que han sido maltratados, mal formados, recibido malos ejemplos en quien debería haberlos dirigido. Hoy es tiempo de restauración. Hoy es tiempo de que Dios obra en esa manera, en esa forma de restaurar nuestro corazón. La sabiduría de Dios jamás faltará a los padres que buscan la dirección de Él. Y quiero cerrar esta enseñanza con una palabra a los jóvenes. Porque dice la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 4, dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos, para que conozcáis cordura, porque os doy enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Qué tremendo consejo para los hijos. Retén en tu corazón las razones del Señor, los mandamientos del Señor, y el Señor asegura: vivirás. Amados, creo que ser padre va mucho más allá de procrear. Yo creo que la verdadera paternidad es intencional, comprometida. Padres intencionales, hermano mío, como Manoah, reflejarán la voluntad de Dios claramente aplicada a sus hijos. Trataremos por todos los medios de encontrar, de descubrir cuál es la tarea asignada por Dios a cada uno de nuestros hijos. Así que mi oración es porque esos padres verdaderamente se comprometan. Padre y madre se comprometan realmente delante de Dios para formar las generaciones que Dios está esperando. Generaciones que traigan gloria al nombre de Dios. Que formen generaciones que glorifiquen al Señor por medio de una vida santa, con la correcta disciplina, con la claridad de una relación personal con nuestro Dios. Amado, cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos en este día. Bendito Señor de los cielos, yo te doy muchas gracias. Porque Padre, Señor, tú has puesto en nuestras manos hijos, esas saetas en manos del valiente. Señor, y quizás nos hemos equivocado, Señor. Y hoy esas saetas ya están disparadas, Señor. Hoy vemos padres sufriendo por hijos mal formados, Señor. Hoy vemos padres con corazones dolidos, Señor, porque, Padre, sus hijos claramente no están siguiendo tu voluntad, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor. Padre, hoy clamamos, Señor, porque tú, Señor, que restauraste nuestro corazón, ahora obres en el corazón de nuestros hijos, Señor.
Si fuimos malos padres, negligentes, apáticos, Señor, o quizás tiranos o duros, Padre mío, si actuamos mal en la vida de nuestros hijos, ahora ellos puedan tener una relación contigo por misericordia, Señor. Recógelos como tus hijos, Señor. Acógelos en tu seno, Padre. Bendícelos, Señor. Padre mío, yo oro también por aquellos que están formando hijos en este tiempo, Señor, que son pequeños, Padre, que sean llamados a sensatez, Dios, para que ellos aprovechen todos los espacios que tú permites, para que esos hijos sean formados correctamente, Señor. Que esos hijos no traigan tristeza al corazón de sus madres, Señor, sino que sean hijos con disciplina, con claridad, Señor. Padre mío, yo oro porque tú nos des esa sabiduría necesaria, Dios. Y Señor, yo pido una bendición muy especial sobre las generaciones hacia el futuro, Señor. Esas generaciones, esas flechas que han sido lanzadas a través de los tiempos, Señor. Padre mío, que tú, Señor, cumplas tu plan en ellos, Señor. Que tú los ayudes, que tú los guardes y que tú los formes, Señor. A tus manos, Señor, confiamos nuestras generaciones, Dios. Seguros, Padre, de que el único que los puedes guardar eres tú, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendícenos y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Y esta semana, sé buen padre.